Cordial saludo, respetada profesora y compañeros. A continuación presento el video como trabajo final a la materia semiología. En primer lugar, vamos a hablar sobre la normatividad de la historia clínica. A partir de la puesta en marcha del nuevo modelo en sistema de salud con la Ley 100 del 23 de diciembre del 93 como ponente el ahora senador Álvaro Uribe Vélez, se manifiestan varios artículos en leyes y decretos que posteriormente facultan al Estado y este Estado delega sus funciones al Ministerio de la Salud para crear normas científico-administrativas en entidades del sistema de salud, donde el único motivo para cumplirlas es velar por los derechos o el derecho a la salud de todos los habitantes de nuestro territorio nacional. Ahora bien, la resolución 1995 del año de 1999 erige un manifiesto sobre la historia clínica, dejando como características básicas las siguientes: la integralidad, secuencialidad, racionalidad, disponibilidad y oportunidad. El tiempo de retención de las historias clínicas es mínimo 20 años desde la última fecha de la atención médica, mínimo 5 años en archivo de gestión, entonces por 15 años en archivo central, donde se gesta particularmente los 20 años. En segundo lugar, vamos a hablar sobre qué es semiología y su terminología más relevante. La semiología es la parte de la medicina que tiene por objeto el estudio e interpretación lógica y correcta de los signos y síntomas de diferentes síndromes y enfermedades con el objeto de llegar a un conocimiento absoluto en el proceso que se le sigue al paciente. Los términos más relevantes que se encuentran en la semiología tenemos los siguientes: la ataxia, la auscultación, la percusión, el dolor, la evolución, la enfermedad, los agravantes, la abducción, la aducción y la localización. En el tercer punto nos explica las partes de la historia clínica y su importancia. Existen dos partes que significan la anamnesis y el examen físico. La anamnesis, ¿qué es? Es la conversación con el paciente en la entrevista dirigida por el profesional de la salud. Y el examen físico, que es la parte posterior, es proceso de maniobras ejercidas por el médico, donde se obtienen los datos sobre la salud del paciente. ¿Y cuál es la importancia? Se las mencionaré. Se encuentra por cada parte. En primer lugar, la definición correcta del paciente por sus síntomas hace que su médico proceda al examen físico, que genera en el paciente en el médico genera unos signos en los cuales arrojan en conjunto con los síntomas un espacio para determinar un caso clínico. Es decir, se pueden realizar posteriormente una receta médica, exámenes especializados, pruebas complementarias para confirmar algunas sospechas. En cuarto lugar, vamos a describir los métodos exploratorios con sus respectivas técnicas. Hace parte de la investigación de las distintas partes del cuerpo para determinar su estado de salud con ayuda en técnicas de inspección, palpación, percusión, auscultación y olfacción. La exploración física son pruebas analíticas con la historia clínica que constituyen unos datos básicos sobre los cuales se elabora el diagnóstico y se desarrolla el plan de tratamiento. Para realizar el examen físico es importante tener los siguientes elementos. Mencionaré 5, aunque son muchos más: el estetoscopio, la balanza, el termómetro, el martillo, la linterna, los alfileres, los guantes, algodón y alcohol. ¿Cuáles son los factores que hay que tener en cuenta? El ambiente, es decir, que las sillas quepan y que haya suficiente movimiento tanto del paciente como del médico. Y la inspección, que permite tener un conocimiento previo y esencial sobre la coloración, formas, tamaños, actitud, superficie y movilidad. ¿Qué es la palpación? La palpación es sentir el cuerpo con los dedos o las manos. Sucede desde el primer momento en que el médico saluda al paciente. Entonces permite evaluar si el lugar presenta estructura interna o externa, donde se indaga, por ejemplo, la forma, el tamaño, la consistencia, la superficie, los límites, la humedad, la sensibilidad, la temperatura, entre muchos más. Podemos definir en siguiente lugar la percusión. La percusión es producir sonidos, por lo general dando golpes en áreas específicas del cuerpo, donde la singularidad a estructuras subyacentes genera esta finalidad por la técnica.
Definir las características sonoras o vibratorias en áreas específicas. Esta técnica es más exacta que la palpación, definiendo el tamaño de los órganos. Los golpes no deben ser intensos, por el contrario debe tener un sonido claro, separado uno del otro, evitando la superposición de vibraciones. En siguiente lugar tenemos la auscultación, es oír los sonidos que emite el cuerpo de forma espontánea, sea directa e inmediata o muy directa por medio del estetoscopio. Por ejemplo, cuando nos dicen que respiremos o que quieren oír el latir de nuestro corazón. Y por último lugar tenemos la olfacción. La olfacción corresponde a la cualidad olfativa de las mucosas pituitarias, donde se sitúan células neuroepiteliales y ellas se impresionan por partículas olorosas disueltas en la secreción pituitaria. Y por último lugar, ¿qué son los signos vitales? Y genere la definición. Bueno, los signos vitales también son llamados signos cardinales, que son el reflejo de nuestro estado fisiológico. Nos permite conocer alarmas, si nuestro cuerpo está funcionando de forma habitual o no habitual, donde se realizan las evaluaciones y no comúnmente se hace por rutina, por práctica. Se entiende como estado normal del cuerpo en órganos vitales el cerebro, los pulmones y el corazón, donde en estos lugares es principalmente donde se manifiestan los cambios de nuestro organismo. En primer lugar de los signos tenemos la temperatura, denominada por las siglas TC, y es la regulación entre la termogénesis y la termólisis, y la medida referente el asocio a los procesos del organismo, de tal forma que la función será mantener el desarrollo de las fases biológicas. Es importante que la temperatura corporal no esté superior a los 38 grados, ni inferior a los 36 grados, porque si está inferior a los 36 produce hipotermia, y si está superior a los 38 grados nos puede dar la pirexia. En siguiente lugar tenemos la presión arterial. Es la medida que se da en las paredes de las arterias, de tal forma que nuestro corazón la bombea por el organismo. La presión sanguínea cambia en la actividad que se desempeñe. Nuestra dieta, nuestro estado emocional, la temperatura, si estamos haciendo esfuerzo físico, los medicamentos suministrados, entre muchos más. Ese tipo de signo se representa por fuerza y volumen de la sangre circulante y el tamaño de las arterias. Para realizar esta medición del signo, usualmente el paciente debe descansar por 10 minutos. En tercero, tenemos el pulso. Es de suma importancia la medición del pulso midiendo el ritmo cardíaco, y lo hace cualquier persona muy fácil, donde la importancia es ayudar en la detección del paciente ante posibles arritmias e incidentes en nuestro cerebro. Cabe mencionar que un paciente informado es un excelente aliado del tratamiento. Y por último lugar tenemos la respiración. ¿Qué es la respiración? Este signo nos demuestra el grado de salud que poseemos con el síntoma emocional. A pesar de ser involuntario y automático, lo controlamos de forma que nos genere un autocuidado y una autoconciencia. La respiración nos produce, o siempre nos ha producido, que nuestros pulmones se expandan y por ende late más despacio el corazón. Y si respiramos de forma muy rápida, nuestro corazón debe bombear muchísima más sangre y oxigenada con el fin de la ejecución de los procesos celulares. Esto fue todo. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.